Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la biomecánica. ¿Alguna vez alguien se ha parado a pensar en la física que hay detrás de cada gesto? Al levantarse, al correr. Es que está en todo, la verdad. Es un campo apasionante. Básicamente, lo que hace la biomecánica es aplicar las leyes de la mecánica, de la física, al estudio de cómo nos movemos los seres vivos. O sea, no es solo mirar músculos y huesos por separado. No, para nada. Las fuentes que manejemos, textos académicos y demás, siempre insisten en eso, ver el sistema locomotor como un todo. Si mueves algo, afecta a todo lo demás. Es un sistema conectado. Me entiendo. Y para analizarlo, ¿por dónde empezamos? Porque suena complejo. Pues sí, tiene su miga, pero se suele dividir, digamos, clásicamente en dos grandes áreas para simplificar: la cinemática y la cinética. Cinemática y cinética. Vale, a ver, ¿la cinemática qué sería exactamente? La cinemática es la que describe el movimiento, cómo se mueven las cosas. Hablamos de posición, de desplazamiento, de velocidad, de aceleración, pero sin preguntarnos por qué se mueven así. Ah, vale. Es como contar la película del movimiento. ¿Dónde está algo en cada momento? Si cambia de sitio, eso sería el desplazamiento. ¿A qué velocidad lo hace? Eso es. Y ojo, la velocidad con dirección, por eso es un vector. Se mide en metros por segundo, MCS. Claro. No es lo mismo ir rápido hacia adelante que hacia atrás. ¿Y la aceleración? Pues cómo cambia esa velocidad, la rapidez con que cambia. En metros por segundo al cuadrado, ms cuadrado. Entendido. Y para describir todo esto necesitamos como un mapa, ¿no? Un sistema de referencia. Exacto. Ahí usamos el sistema de coordenadas cartesianas, los ejes X y Z de toda la vida, y también los planos anatómicos. Son fundamentales. Los planos. El sagital era uno. Sí, el plano sagital que divide el cuerpo en derecha y izquierda. Aquí vemos movimientos como la flexión y la extensión. Vale, como doblar y estirar el brazo, por ejemplo. Eso es. Luego está el plano frontal, que lo divide en parte anterior y posterior. Aquí se ve en la abducción, que es alejar algo del cuerpo. Separar el brazo del costado. Exacto. Y la aducción, que es acercarlo. Vale. ¿Y falta uno? El plano horizontal o transversal. Divide en partes superior e inferior. El movimiento típico aquí es la rotación. Girar la cabeza, por ejemplo. Entendido. Sagital, frontal y horizontal. Flexión-extensión, abducción-aducción y rotación. Son como las coordenadas del movimiento corporal. Justo. Son la base para describir qué está pasando, pero, como decíamos, esto es solo cinemática. Claro, nos falta el porqué, la causa. Ahí entra la cinética. Esta es la parte que estudia las causas del movimiento, o sea, las fuerzas. Las fuerzas. ¿Te refieres a la fuerza muscular, por ejemplo? Sí, esa sería una fuerza interna, pero también las externas. La gravedad, la fuerza que ejerce el suelo cuando caminamos, un golpe. Y también los momentos de fuerza, o torques, que son esas fuerzas que tienden a hacer girar algo, como al apretar una tuerca o... Exacto. Al flexionar el codo, el bíceps genera una fuerza que produce un momento de fuerza en la articulación y hace que el antebrazo gire. Sin entender las fuerzas y los momentos, nos quedamos a medias. Solo vemos el efecto, no la causa. Ya veo, es bastante más completo así. ¿Y dónde podemos ver todo esto aplicado de forma clara? Pues un ejemplo fantástico y muy estudiado es la marcha humana. Caminar, algo que hacemos constantemente. La marcha. Sí, parece simple, pero supongo que no lo está tanto biomecánicamente. Para nada. Definimos el ciclo de la marcha como la secuencia completa desde que un pie contacta con el suelo hasta que ese mismo pie vuelve a contactar. Y se divide principalmente en dos fases. ¿Cuáles serían? La fase de apoyo, cuando el pie está en contacto con el suelo soportando el peso, y la fase de balanceo, cuando ese pie está en el aire avanzando para el siguiente paso. Apoyo y balanceo. Vale. Pero lo interesante, y aquí conectamos con la cinética, no es solo ver si el pie está en el suelo o en el aire, es analizar cómo interactúa con el suelo. Por ejemplo, la fuerza de impacto justo cuando el talón toca el suelo al empezar la fase de apoyo. Esa fuerza de impacto importa mucho. Muchísimo. Algunos estudios que hemos revisado sugieren que cómo se aplica esa fuerza, la magnitud y lo rápido que aumenta, puede ser un factor predictivo de lesiones, sobre todo en corredores, más incluso que solo mirar cómo mueven las piernas, que sería la cinemática. Ostras. O sea,
Que la fuerza, la cinética, nos da información clave para prevenir lesiones, por ejemplo. Exacto. Ahí ves la potencia de analizar las causas, no solo la descripción. Y esto se aplica a todo. Piensa en la ergonomía. Adaptar el puesto de trabajo, ¿no? Para que sea más cómodo y seguro. Eso es. Analizamos las posturas, cinemática, pero sobre todo los esfuerzos que se hacen, las fuerzas en la espalda, al levantar un peso, cinética, para evitar problemas musculoesqueléticos. Tiene todo el sentido. Y en el deporte ni te cuento. Para mejorar el rendimiento de un atleta, analizamos su técnica, cómo mueve cada parte del cuerpo, cinemática, pero también cómo genera y transmite las fuerzas para ser más eficiente y evitar lesiones, cinética, desde un salto hasta un lanzamiento. Queda claro entonces que para cualquiera que trabaje con el movimiento humano, kinesiólogos, fisios, entrenadores, entender la biomecánica es absolutamente esencial. Es la base. Totalmente. Te da las herramientas para evaluar de forma objetiva, para entender qué pasa de verdad y por qué, y para poder intervenir de forma mucho más precisa y efectiva. La verdad es que sí, es un campo que une la física, la anatomía, la fisiología, para entender algo tan fundamental como es moverse, desde lo más básico a lo más complejo. En resumen, eso es la biomecánica, la ciencia que nos permite analizar y comprender el movimiento humano desde una perspectiva mecánica, viendo al cuerpo como un sistema complejo e integrado. Un campo apasionante, sin duda, con aplicaciones en la salud, en el deporte, incluso en nuestro día a día. Y quizá, para terminar, una pequeña reflexión. Si analizar algo tan común como caminar nos da pistas tan importantes sobre lesiones o rendimiento, ¿qué otros gestos cotidianos aparentemente simples podrían estar llenos de claves biomecánicas que aún no hemos descubierto para mejorar nuestro bienestar general? Buena pregunta para seguir pensando.